Buenos días, me llamo María Sobrido y hoy me gustaría hablar con vosotros sobre los documentos de revisión, la confusión creada en torno a este tipo de documentos y la pluralidad de metodologías que existen dentro de ellos. Para poder entender un poco esta situación, en primer lugar hablemos de qué es un documento de revisión. En realidad es un artículo especial que proporciona un examen de la literatura reciente. Nacieron en torno a los años 70 debido a la gran cantidad de investigación que estaba surgiendo en el ámbito biomédico, que hacía que los profesionales sanitarios no se pudiesen mantener al día. Los documentos de revisión son documentos de gran interés en la medida en que nos dan una comprensión más profunda sobre un determinado tema. Nos permiten consolidar el conocimiento existente en la medida en que, si aumentamos investigaciones, aumenta la potencia estadística de estos datos y, por último, nos permite identificar carencias y lagunas de conocimiento. Sin embargo, bajo el concepto de revisión se agrupan una gran cantidad de sinónimos como los que aparecen en la pantalla: Update, Overview, Integrative Review, Health Technology Assessment, lo que ha creado una gran confusión por parte de los lectores. El objetivo de esta pequeña charla es que reflexionemos juntos sobre toda esta confusión creada y, a partir de ahí, que se promueva o que establezcamos una clasificación estandarizada que ayude a mejorar esta confusión. La primera clasificación, y la más importante, viene determinada de acuerdo a la metodología y se establecerían entre revisiones narrativas y revisiones sistemáticas. En primer lugar, las revisiones narrativas son documentos que sintetizan la literatura, pero utilizando métodos informales de selección e interpretación de estas investigaciones. Es decir, no tienen un apartado de material y métodos, o bien el que tiene es muy difuso. Sin embargo, no debemos entender que por el hecho de no tener este apartado van a ser malos documentos, y es que dentro de las revisiones narrativas encontramos documentos de gran interés. Tales son los casos, por ejemplo, de una revisión teórica, que lo que hace es debatir y reflexionar sobre artículos que han aportado teorías, conceptos, definiciones de acuerdo a una técnica o un procedimiento. Lo mismo sucedería con una revisión histórica, que muchas veces no tiene el apartado de metodología, pero nos permiten conocer la evolución histórica de una técnica o procedimiento. El último documento, seguramente el más desconocido, es el State of the Art o la revisión Estado del Arte. Está muy pensado para investigadores noveles, muchas veces, por ejemplo, en el inicio de la tesis, que hacen un análisis de la investigación más reciente y, por lo tanto, les permite conocer quién está trabajando o quién investiga sobre un tema, en qué aspectos de un determinado tema se está profundizando más o menos. Por otro lado, la revisión sistemática, tal y como indica la propia palabra, es una síntesis de la literatura mediante una metodología sistemática, explícita y reproducible. Esta metodología se podría definir casi en 3 pasos, que son los que aparecen en la pantalla: la búsqueda y selección de estudios de acuerdo a unos criterios previamente definidos, la selección y evaluación de los artículos, no solo de acuerdo a su tema, sino y sobre todo de acuerdo a su calidad metodológica, y en último lugar, la extracción y análisis solo de aquellos datos que nos permitan responder a nuestra pregunta de estudio. Es importante tener en cuenta que, dada su metodología, es muy parecida a una investigación y, por lo tanto, muchas revisiones sistemáticas son consideradas como investigaciones científicas en sí mismas, en la medida en que seleccionan, evalúan y extraen información. La única diferencia es que en la unidad de análisis no son pacientes, sino que son estudios originales. Pero decíamos que esta clasificación se complica y podemos llegar dentro de las revisiones sistemáticas a un segundo nivel. Este segundo nivel viene determinado básicamente por la pregunta de estudio, es decir, si nosotros estamos valorando, por ejemplo, más percepciones por parte de los pacientes, hablaríamos de investigación cualitativa. Si estamos hablando más de datos, de efectividad de una técnica, hablaríamos de cuantitativa, y el documento perfecto sería la mixta. Vayamos a un siguiente nivel. Dentro de la investigación cualitativa, en donde aúna documentos que hablen de la percepción o análisis muchas veces de los usuarios, podemos encontrar 2 tipos.
Si en estos documentos simplemente se dedican a sumar todas las percepciones, hablaríamos de síntesis agregativa. Y si por el contrario, a partir de esta suma de opiniones o de resúmenes de estas investigaciones, hacemos una segunda interpretación, una interpretación superior, hablaríamos de una investigación interpretativa, que seguramente muchos de nosotros la hemos oído como metasíntesis o metaetnografía. En el caso de la investigación cuantitativa, podemos encontrar un tercer nivel en cuanto a la clasificación, y esta clasificación viene determinada por los usuarios potenciales o por el público objetivo. Así, las revisiones cuantitativas de tipo clínico son aquellas que valoran la efectividad y la seguridad, por ejemplo, de una técnica o una intervención. Es decir, son documentos que valoran de acuerdo a la investigación si una técnica es o no es adecuada, de acuerdo a la evidencia científica. Por lo tanto, son de gran utilidad para la toma de decisiones de profesionales sanitarios. Todas estas revisiones cuantitativas clínicas las asociamos y seguramente las conozcamos cuando hablamos de informes Cochrane, revisiones Cochrane o revisiones sistemáticas elaboradas por la Joanna Briggs. En un segundo nivel encontramos los documentos de gestión, las revisiones de gestión. Estos documentos, además de valorar la efectividad de una técnica, también valoran su contexto económico en un contexto determinado. Están muy pensados para valorar si una técnica, en el caso de que sea efectiva, es adecuada y procedente instaurarla, por ejemplo, en Galicia. Por lo tanto, la característica principal o los usuarios potenciales serían básicamente los gestores sanitarios. Cuando hablamos de informes de evaluación o Health Technology Assessment, estamos hablando de revisiones cuantitativas en el ámbito de la gestión. Un tercer nivel, también bastante desconocido, son las revisiones Scoping Review o también llamadas revisiones exploratorias, en donde tienen un procedimiento igual de sistemático, pero están pensadas para describir el conocimiento existente sobre un tema. Es decir, en lugar de valorar variables clínicas, vamos a valorar variables bibliométricas. Por ejemplo, en qué años se publica sobre un determinado tema, en qué revistas, de qué países proceden estas investigaciones. Esto nos va a permitir muchas veces generar hipótesis y establecer líneas de investigación futura. Estos documentos, aunque novedosos, en los últimos años están aumentando considerablemente. Si volvemos al segundo nivel, vamos a poder ver que dentro de las revisiones sistemáticas están las revisiones mixtas, que tal y como indica la palabra, es cualquier combinación de métodos en el que al menos uno de los componentes es una revisión. Por ejemplo, podríamos encontrar una revisión y una entrevista, una revisión y un caso clínico, etcétera. Estos documentos se supone que son los mejores, los más completos, los que nos ofrecen una información más global de todo. Sin embargo, metodológicamente son los más complejos. Una vez que hemos hecho una breve revisión de toda la situación que existe en torno a los documentos de revisión, sí que no me gustaría terminar sin hacer una breve reflexión sobre la pluralidad de enfoques que está habiendo. Y es que generalmente los usuarios, cuando nos enfrentamos a un documento, estamos acostumbrados a fiarnos de las etiquetas. El hecho de que en el título ponga que es o no es una revisión sistemática o narrativa. Sin embargo, una mala etiqueta nos puede obligar a crear falsas expectativas. Muchas veces el que no aparezca una etiqueta adecuada a los espectadores nos está obligando a abrir muchas veces el documento o incluso a tener un conocimiento metodológico que no estamos obligados a tener y que por lo tanto nos crea inseguridad, desconcierto y desconfianza a estos documentos. Además, por parte de las editoriales, el hecho de que las editoriales, si nos fijamos en sus normas de publicación, viene claramente establecido las pautas, estructura, pero dentro de las revistas rara vez hablan de los tipos de revisiones que aceptan y no aceptan, y esto provoca un caos importante a los investigadores, y es que muchas veces producen un retraso o son rechazados documentos
que se entiende que no se adaptan a una metodología para la que no han estado pensados. Por eso no me gustaría terminar sin hablar de la necesidad por parte de todos de crear un consenso futuro en la terminología por parte de investigadores, lectores y de editoriales científicas. Muchas gracias.